Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. Y en esta ocasión platicaremos sobre algunos relatos que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos. Pero antes de comenzar, queremos agradecer la confianza de todos aquellos que nos mandan sus historias. Sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de historias por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar donde pueden compartir sus historias y tengan por seguro que jamás juzgaremos ninguna de ellas. Ahora sí, vamos con las historias. La Niña de la Cruz. Relato enviado por Jorge R. Soy del Estado de México y trabajo como policía desde hace más de 20 años. En este tiempo me he cruzado con muchas situaciones terribles y algunas otras muy extrañas y paranormales, tal cual como la historia que voy a relatar. Todo sucedió hace como unos 7 años. En esa ocasión me tocó trabajar por la noche dando ronda en la patrulla junto a mi compañero Julián. Recuerdo que nos dieron la orden de cuidar un cuadrante de una colonia donde se habían reportado varios robos a casa habitación. Llegamos al lugar como a las 12 de la noche y de pronto nos estacionamos en una esquina. Estábamos dentro de la patrulla y estábamos platicando sobre fútbol y escuchando música muy baja. Seguimos dando ronda por las calles de la colonia y como a las 3 de la mañana empezamos a platicar sobre cuestiones de trabajo, cosas que no nos parecían, y de pronto comenzamos a sentir mucho frío. Aunque esto no era nada extraño, pues era de madrugada y estábamos en la calle. Así que yo saqué mi termo, que tenía café, y le compartí un poco a mi compañero. Un poco más tarde, mientras íbamos sobre una calle como unos 10 kilómetros por hora, escuchamos un grito que claramente era de una mujer y venía detrás de nosotros. Yo iba manejando y detuve el automóvil en ese momento para poner atención y poder identificar de dónde había venido ese grito. Extrañamente, ningún otro ruido se escuchó en el momento. Pensamos que tal vez alguien había gritado desde una casa, así que nos estacionamos y estábamos muy atentos, pues tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Pasaron como unos 15 minutos y ningún ruido se escuchó. Cuando prendí el automóvil nuevamente, miré por el retrovisor para poder arrancar y por el espejo vi a una niña como de 5 años que atravesó la calle corriendo, como a unos 20 metros atrás. A simple vista, vi que la niña tenía un vestido largo de color azul. En ese momento le pregunté a Julián, ¿viste esa niña? Pero él me dijo que no estaba viendo por el espejo en ese momento. Yo le dije que una niña pequeña había pasado corriendo y que teníamos que ir a ver, pues tal vez tenía algo que ver con el grito que escuchamos antes. Abrí mi puerta y Julián también salió del auto. Caminamos hacia donde había visto a la niña, pero no había absolutamente nadie. En ese momento pensé que solo me lo había imaginado, así que le dije a Julián que regresáramos y seguimos nuestro camino. Como una hora más tarde, volvimos a pasar por la misma calle, pues yo no me podía sacar de la cabeza a la niña que había visto corriendo. Pero en esta ocasión me estacioné justo en la esquina desde donde se podía ver toda la calle. Algo muy extraño es que la calle estaba casi vacía, pues es muy común que por las noches encuentres muchos carros estacionados, los cuales pertenecen a los dueños de las casas, pero esa calle solo tenía como 6 automóviles estacionados. Julián comenzó a reírse y a hacerme burla diciendo que se nos iba a aparecer la niña y que nos iba a asustar y demás cosas, pero unos 5 minutos después, mientras estábamos platicando, a unos 25 metros adelante, los dos vimos claramente a una niña con vestido azul que atravesó corriendo la calle y se había metido entre 2 jardineras. Prendí el automóvil y Julián en ese momento me decía, «La vi, George, la vi, si es una niña». Me detuve justo frente de las 2 jardineras, salimos del auto y fuimos a ver a la banqueta,
pero no había nadie. Lo único que encontramos fue una cruz de color blanca que estaba en la banqueta en una de las casas. Y para los que no son de México, aquí acostumbramos colocar una cruz en el lugar donde alguna persona murió en algún accidente fatídico. Al acercarme, vi que la cruz tenía el nombre de una mujer y, según las fechas, pertenecía a una niña que había muerto en el 2010 y tenía alrededor de 4 años. En ese momento, yo me persigné y en mi cabeza lancé un pensamiento para la niña, pidiendo que tuviera descanso y diciéndole que le prendería una veladora para que tuviera luz, ya que esto era lo que se acostumbraba en mi familia. El resto de la madrugada, Julián y yo lo pasamos un poco intranquilos, aunque debo decir que no nos volvió a pasar nada extraño en esa noche. Cuando llegué a mi casa, prendí una veladora y recé por la niña, todo esto antes de irme a la cama a descansar. Aún después de varios años, el relato de la niña sigue estando presente entre Julián y yo, pues es una experiencia que jamás vamos a olvidar. La necropsia. Relato enviado por Ricardo Duarte. Me dedico a la medicina forense, y esto sucedió en mis primeros años en esta bella y a la vez obscura profesión. Muchos pensarán que los que nos dedicamos a esto estamos locos, pero la verdad es que esta es una profesión como cualquier otra, aunque es muy cierto que debes de tener pasión y amor, ya que te topas con muchos casos crueles y muy dolorosos. Cuando llegan los cadáveres para la necropsia, llegan con la ropa con la que fallecieron, y es trabajo del perito desvestirle para iniciar la necropsia. Muchas veces llegan los difuntos con las expresiones faciales que tuvieron en el último momento antes de morir, y esto resulta bastante fuerte para los que nos dedicamos a esto. Una noche, lo recuerdo muy bien, llegó un cuerpo el cual, según el reporte, decía que pertenecía a un profesor que había sido secuestrado, asesinado y sepultado 3 semanas antes en un paraje muy lejano. El cuerpo estaba en posición fetal y su rostro reflejaba profunda tristeza. Recuerdo muy bien que yo en ese momento sentí mucha tristeza, pues fue inevitable para mí empezar a crear historias en mi cabeza de la posible forma en que había muerto. El cuerpo estaba completamente rígido y fue prácticamente imposible quitarle la ropa sin lastimarla, y deben saber que la ropa se conserva íntegra para poder analizarla después. Yo no estaba a cargo de la necropsia, yo solo era un ayudante de un médico con mucha experiencia, y junto a otro compañero nos había encargado que le quitáramos la ropa al cuerpo. Después de varios minutos y sin tener ningún éxito, llegó el médico a cargo y nos preguntó el por qué no habíamos desvestido al hombre. A mí se me hizo raro que dijera hombre y no un cadáver. Le dijimos que el cuerpo estaba completamente rígido y que era imposible quitar la ropa sin maltratarla. Pero en ese momento el médico encargado nos dijo: «Ay, muchachos, les voy a decir cuál es la manera correcta de hacerlo». Yo en ese momento pensé que nos iba a dar una explicación científica o técnica para hacerlo, pero para mi sorpresa, comenzó a hablarle al cadáver mientras empezaba a desvestirlo y le decía: «Ya estás aquí, amigo. Tu familia ya te encontró, ya no te preocupes, ya no vas a estar allá solito. Debes saber que tu familia nunca dejó de buscarte, amigo. Te buscaron por cielo, mar y tierra. Por favor, ayúdame a que terminemos rápido y te puedas ir con ellos». Mientras hacía esto, se me erizaron los pelos de todo el cuerpo cuando vi que el cadáver comenzó a aflojarse y se le pudo quitar la ropa sin ningún problema. El médico siguió platicando con el cadáver como si se tratase de un amigo, y después de varios minutos el cuerpo estaba completamente desnudo y la ropa prácticamente intacta. Dada mi formación científica, todo lo paranormal me parece irreal, pero estas experiencias me hacen dudar sobre lo que sé y aún más me hacen preguntarme cuánto desconozco. La aparición del abuelo. Relato enviado por Carlos Sass.
Mi abuelo murió cuando yo tenía alrededor de 13 años, y aunque nunca fui tan allegado a él, su muerte me marcó mucho, pues mi familia sufrió demasiado su partida. Recuerdo que el abuelo era un hombre muy fuerte físicamente, y es más, ni siquiera recuerdo haberlo visto enfermo en alguna ocasión. Algo que sí recuerdo con mucha claridad es que él siempre se recargaba en la esquina de una pared donde frotaba su espalda cada vez que tenía comezón, y esto lo hacía siempre y a casi toda hora. Era como una costumbre. Tan así que hoy en día tengo la misma costumbre en mi casa, me rasco la espalda contra una pared en específico. Cuando el abuelo murió, mi abuela se deprimió muchísimo, se la pasaba rezando y durmiendo casi todo el día, y por las noches escuchábamos los sollozos de la abuela. Esto nos preocupaba mucho, por lo cual mis primos y yo, que éramos de la misma edad y que vivíamos en la misma casa, nos turnábamos para dormir con la abuela, cuidarla y no dejarla sola ni una sola noche. En una ocasión, cuando a mí me tocó dormir con ella, la abuela se pasó contándome historias sobre experiencias que había tenido con el abuelo. Yo la verdad estaba completamente fascinado, pues eran historias que jamás había escuchado. Recuerdo que comencé a sentir muchas ganas de orinar, pero me aguanté lo más que pude, pues la plática estaba muy interesante. En un momento le dije a la abuela que se detuviera y que me diera chance de ir al baño. Ella obviamente me dijo que sí, y en ese momento yo me puse mis chanclas para ir al baño. Salí de la habitación y fui directo al sanitario. Después de salir, fui hacia la cocina, pues me dio mucha sed y quería un vaso de agua. Todas las luces estaban apagadas, y al llegar a la sala, justo a la pared en donde mi abuelo se recargaba, les puedo jurar que vi la silueta de un hombre que se estaba frotando en contra de la pared, igual que como lo hacía el abuelo. En ese instante yo solté un grito muy fuerte y la sombra desapareció. Yo me quedé congelado y de pronto las luces se encendieron. Era mi abuela, que había ido a verme después de escuchar mi grito. Mi abuela me preguntaba que qué había pasado, y yo le conté sobre la sombra que había visto. Ella me dijo: «Ay, mijo, seguro que era el abuelo que vino a visitarnos». Después levantó la vista y al cielo dijo: «No asustes así al niño, ten más cuidado». Mi abuela me tomó de la mano y me llevó a la cama antes de apagar las luces nuevamente. Yo debo decir que esa noche no pude dormir, pues cada que cerraba los ojos podía ver la sombra que estaba frotándose contra la pared. Nunca volví a ver nada parecido después de esa noche, pero la ventana del cuarto de la abuela en algunas ocasiones amanecía abierta, y mi abuela siempre estaba convencida de que el abuelo había venido a visitarla por la noche. El duende de mi casa. Relato enviado por Gaby. La casa donde viví durante toda mi infancia tenía algo que jamás me gustó, y debo decirles que siempre me hacía sentir intranquilo. La casa era muy grande, tenía como 7 habitaciones y varios baños. La casa constaba de planta baja y otros 2 pisos hacia arriba, pero lo más extraño es que había una habitación que estaba por debajo de la planta baja. Esta habitación era muy grande, y mi familia comenzó a usarla como la covacha de los tiliches. Ya saben, todo aquello que no servía, pero por alguna razón mis padres no querían tirar. Poco a poco, esta habitación comenzó a llenarse de cosas inservibles, cajas llenas de ropa, juguetes viejos, muebles rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Una tarde, mientras había una reunión familiar, mis primos y yo estábamos jugando en el patio y de pronto uno de ellos dijo: «¿Tienes un balón? Es que queremos jugar fútbol». Yo les dije que sí, que tenía varios balones y pelotas, pero que estaban en la covacha, pero no me gustaba bajar solo. Entonces todos dijeron: «No te preocupes, vamos, nosotros te acompañamos». Y en ese momento, todos mis primos bajamos a ese lugar para buscar el dichoso balón. La puerta de esta habitación era de madera gruesa, y como si fuera poco, cuando se abría, sonaba como si fuera una película de terror. Cuando estábamos adentro, prendí la luz de la habitación, pero uno de los focos estaba fundido, por lo cual la luz de un solo foco
no era suficiente para alumbrar completamente la habitación. Yo quería encontrar el balón rápidamente y salir de ahí, pues ese, en específico, era el lugar que más miedo me daba de toda la casa. Mis primos se metieron al cuarto y comenzaron a husmear en las cajas, y de pronto uno de ellos encontró una caja repleta de juguetes viejos. Todos estaban emocionados y querían ver los juguetes. Yo les dije que ya tenía el balón y que saliéramos al patio a jugar, pero todos querían seguir sacando los juguetes y quedarse a jugar un rato ahí. Yo les dije que me iban a regañar, pero parece que a nadie le importó. Entonces me tuve que acoplar y quedarme a jugar con ellos. Extrañamente, con la compañía de todos mis primos, no sentía miedo e incluso comencé a divertirme mucho. Estábamos todos tumbados en el piso y jugando con todos mis juguetes viejos, cuando de pronto escuchamos un ruido de pasos muy pequeños del otro lado de la habitación. Al inicio, todos pensamos que era una rata que estaba corriendo, pero mi primo el mayor dijo, «Vamos a ver qué es». Pero todos los demás, obviamente asustados, dijimos que no y nos levantamos para salir del lugar inmediatamente. Mi primo dijo, «No sean miedosos y vamos a ver qué hay del otro lado». En ese momento, él caminó hacia el fondo del cuarto y se perdió entre unas cajas. Escuchamos cómo comenzó a mover algunas cajas viejas y en ese momento, todos los que nos quedamos en la entrada vimos a un ser pequeño, de unos 30 centímetros, que corrió entre unas cajas y desapareció de repente. Una prima gritó muy fuerte y dijo, «¿Qué es eso?». Todos respondimos con extrañeza que no sabíamos qué era. El hombrecillo que salió de entre las cajas tenía unas ropas viejas y muy sucias, aunque no pudimos verle con mucho detalle, pues corrió muy rápido y desapareció. Comenzamos a gritarle a mi primo que estaba dentro, y él en ese momento salió como si nada. Pero cuando iba hacia nosotros, detrás de él, vimos nuevamente a esta cosa corriendo, pero en esta ocasión pude percibir que este hombrecillo no tenía rostro. Solté un grito y salí corriendo directo hacia donde estaban mis padres. Todos los adultos en la fiesta nos vieron muy asustados y nos preguntaron que qué había pasado. Todos los primos contamos la misma historia sobre el hombre enano que habíamos visto, pero obviamente nadie nos creyó. Es más, ni siquiera fueron a revisar la covacha. Después de esa ocasión, jamás volví a entrar en ese cuarto, aunque este hombrecillo lo llegué a ver varias ocasiones, pero en diferentes lugares de la casa. Ya no vivo en esta casa desde hace muchos años, pero la historia de esta tarde la seguimos contando entre los primos cada que nos reunimos, pues todos estamos convencidos que lo que vimos en esa tarde fue un duende. Y estas, queridos incógnitos, son las historias que traemos para ustedes en esta ocasión. Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, ya que esto nos ayuda demasiado. Si tienen alguna historia que quieran compartir a la comunidad, no duden en contactarnos en nuestras redes o en el correo que dejamos en la descripción del programa. Nos escuchamos la próxima y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.